Muy buenas noches, amigos. Pues como siempre, les damos la bienvenida aquí a su programa Abriendo Puertas con Emma Alonso. Y bueno, pues ahora nos está acompañando nuestro queridísimo y admirado coach Peter Jansen, coach de Forbes y también coach y miembro del Instituto de Coaching McLean de Harvard Medical School. Así que, pues es un honor tenerte aquí nuevamente, Peter. Muchas gracias de Gracias a ti, estar me aquí. encanta estar aquí con No, ustedes. pues estamos fascinados de que estés con nosotros. Amigos, vamos a tratar pues un tema bastante controversial, porque pues ya he recibido por ahí una que otra pregunta y comentarios. Y estoy poniendo aquí mi Facebook para que ustedes cuando pongan sus comentarios pueda yo leerlos sin molestar aquí a nuestro invitado. Bueno, pues como les decía, hoy vamos a tener el tema de personalidad versus carácter. Así que es mucho lo que tenemos que escuchar de información que nos vas a dar tú, Peter, porque es algo que se nos confunde luego mucho, ¿no? Bueno, es muy confundible y Sí, la es muy verdad. entendible que se confunda. Sí, la verdad que sí, se confunde mucho y luego me dicen, Emma, pero pues es que es lo mismo. Digo, bueno, nos lo va a explicar nuestro coach ahorita. A ver, ¿qué es esto? Platícanos del tema. Pues vamos a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué, Normalmente. pues normalmente, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué llega primero? ¿No? Que O lo sea, que a ver llegue lo que primero dice, por ahí. vamos a ver, ¿qué llegó primero? ¿El huevo o la gallina? Ah, pues ahí sí, quién sabe, pregúntale al gallo. Es muy fácil, depende si estás desayunando, comiendo, cenando, ¿no? Bueno, empezamos. Bueno, en fin. Bueno, en realidad lo que es la personalidad versus lo que es el carácter son cosas muy interesantes, pero muy distintas estas dos. Ok, La personalidad llega primero, ¿sí? Se ok, empieza a desarrollar primero. El carácter un poquito en paralelo, pero el carácter se sigue desarrollando después de que la personalidad ya se hace permanente, ¿no? ujú, Entonces mucha gente dice, la gente no cambia, y otras personas dicen, la gente puede cambiar. Muy blanco y negro. La personalidad es así, no cambia. Ahorita les voy a explicar por qué. ok, El carácter sí que cambia. Y bueno, pero son cosas muy confundibles. La personalidad empieza a desarrollarse primero antes que el carácter. Se ok, empieza a desarrollar a través de algo que llamamos formación, la reacción, ¿sí? Reaction formation. ok, ¿Y qué es lo que pasa? Que, a ver, nosotros para desarrollar una personalidad necesitamos primero tomar ciertas decisiones, ¿ok? sí, Estas decisiones están basadas en lo que dice, bueno, esto ya lleva muchos siglos, sí, sí, varios siglos. David Hume, un gran filósofo escocés, de hecho, eh, crea una distinción dentro de lo que son los pensamientos entre lo que es la impresión y la idea. ¿Sí? Primero se genera una impresión y luego se genera la idea a través de cuando empezamos ya a desarrollar estas impresiones y hacerlas más complejas. ¿Sí? ok, Pues vamos a ver, por ejemplo, hay una fruta que comemos mucho en México, ¿sí? Que es el mamey, el sí, mamey. Si yo fuera a describirle a alguien que nunca ha comido mamey, ok, me dicen, ¿qué es el mamey? Eso me pasa mucho en Rusia, ¿no? Pues, ¿cuál es tu fruta favorita? Pues el mamey. Bueno, pues, ¿cuál es el mamey? Bueno, pues es una cosa que es así como que parece mango, pero a la pero no vez es parece mango. coco por el color y la textura es más áspera que el mango y el color es como de coco, pero del coco seco, del coco de café, y luego lo partes y es naranja, como una papaya, Uy, 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 y ya. pues, ¿cómo sabe?
no sé, o sea, sabe, a mí me Riquísimo. sabe rico, pero ¿cómo lo puedo describir? No, pues, no sé, como que entre mango y chocolate y como que un poquito de toffee, no sé, es difícil explicarlo. Ajá. Pero si lo explico así, y a grandes rasgos digo, bueno, es algo que parece un mango, pero del color de un coco café, con una textura áspera, y que lo partes y tiene el color naranja como de una papaya, y sabe dulce, y sabe como Sí. una mezcla entre chocolate y mango y algo así. Em, pero la semilla parece como de aguacate, pero más brillosa. Son muchas impresiones que de repente forman una idea. Entonces tienen una idea, pero la impresión real no la van a tener hasta que no Claro, vean a un mamey, no prueben el mamey, claro. ¿no? Pero podemos formar ideas a través de las impresiones. Ujú. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando somos muy chiquitos, lo primero que tenemos son impresiones, Sí, ¿sí? Hay una luz, ¡pum! O sea, cuando nacemos, ¿no? Hay una luz, hay sí. un ruido, El quirófano ahí, la luz desde acá. sí, pero no sabemos qué es. O sea, de Sí, hecho, ¿no? cuando somos bebés parece que nada más vemos entre sombras y luces, no sé, Así es. ¿ok? Pero no sabemos, o sea, la idea es esa. Pero, ¿qué es lo que pasa? También vamos a ver a otro filósofo bastante conocido, que es Immanuel Kant. Kant. ¿Sí? Ajá. Entonces aquí ya estamos hablando de un escocés y un francés. Immanuel Kant crea en su crítica del razonamiento puro, eh, básicamente nos explica que hay algo que se llama un conocimiento a priori Empírico. empírico. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es esto? Es algo que conoces a través de tus sentidos, eh, punto. ¿Sí? Sabes que es así porque pues, así lo ves, o así lo sientes, o así lo Así lo hueles, entiendes, así pero tus todo. sentidos, es cuestión de los sentidos. Ok, ¿Sí? De los ok. sentidos. Sí. Entonces ahí empieza esto. Empezamos a formar un conocimiento a priori, ¿sí? Ujú. Se forma a través de las impresiones, ¿sí? De las Sí. impresiones que tenemos a través de nuestros sentidos. Y así empezamos a formar nuestras emociones y nuestra personalidad. Nosotros reaccionamos ante el estímulo externo, ¿sí? O sea, reaccionamos a lo que pasa afuera de nuestro cuerpo, afuera de nuestro sentir, de nuestro ver, nuestro Ujú. pensar. Y a veces también dentro, o sea, el dolor, por ejemplo, cuando te da hambre, cuando te da sed, cuando te cansas, cuando te da frío, calor, Sí. ¿sí? Te duele el estómago, lo que sea, te sientes solo, ¿no? Entonces empezamos a formar estas impresiones a Ujú. través de nuestros sentidos y reaccionamos al mundo alrededor de nosotros. Y luego el mundo alrededor de nosotros reacciona hacia nosotros. O sea, hambre, lloras. Padres, te dan de comer. Sí. Sed, lloras. Padres, te dan de comer. ¿Sí? Así. Si te sientes solo, lloras. Padres te van a acompañar y a apapachar. Sí. ¿Quieres dormir? Solo, etcétera. Y es lo mismo. Sí. Lloras, 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 hasta que empiezas a distinguir. Los padres empiezan a distinguir las sutilezas, empiezan a checar, empiezan a verificar qué es lo que le está pasando, cómo le está pasando, Porque está llorando. por qué está llorando. Este, Distinguen entonces, empiezan a distinguir cuando al bebé le está pasando determinada cosa sí, empiezan a y distinguir los empiezan, padres ajá, porque es que lloraron un poquito distinto. Es porque tiene hambre tiene porque hambre, hay que porque cambiarle el pañal, porque le salen los exacto. dientes. Y esto lo vi muy claro en la casa de mi hermana recientemente con sus gatos. Es increíble. Porque hacen diferentes ruidos con entre diferentes situaciones. Y mi hermana dice, es que se están peleando. Es porque está viendo a Colitas, que es una ardilla. No, es que tiene hambre, es que están solos. Y es increíble cómo puede distinguir estas sutilezas. ¿Cierto? Y tiene razón, totalmente. O sea, yo puse a observar y dije, wow, esto es increíble. Sí. Pero también se nota con los niños, con los bebés, y Sí, conforme van creciendo, pues esas sutilezas, los padres reaccionan de cierta manera, claro. formando la personalidad de esa criatura. Ok. Poco a poco empiezan a darse cuenta los bebés
que ciertas acciones externas o cierto estímulo externo tienen cierto significado. Ellos reaccionan de esa manera y el mundo alrededor de ellos vuelve a reaccionar. Se Ok. empieza a desarrollar la personalidad, ciertas emociones, etcétera, etcétera. Ahí empieza a desarrollarse la La personalidad personalidad, desde que son desde que son bebés. bebés. ¿Sí? ¡Órale! Entonces, más o menos, esto no es para nada es exacto y depende de la persona, Claro, claro, sí. a los 8 años desarrolla ya uno su personalidad. Mm, La ya persona, totalmente. ya totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona, la personalidad hecha, pues ya no cambia. Entonces, la personalidad no cambia. Dice la gente, no, sí, es que cambia, tenemos el poder de cambiar. Sí, el carácter, la personalidad, no. A menos que haya un trauma. ¿Por qué? Porque la personalidad es básicamente el hardware, ¿sí? O sea, es el disco duro que tenemos. No, Sí. no exactamente, es el hardware, básicamente es la red. Lo que sucede es esto, nosotros tenemos una red neurológica Ok. y que va creando ciertas asociaciones. Cuando desarrollamos la personalidad, esta red o sea, se asienta y ya está fija, se fija Ok. completamente. Ya no ¿Sí? se puede cambiar. Estas conexiones neurológicas no se No se cambian, se cambia. quedan igual y básicamente determinan un par de cosas. Son dos decisiones. La decisión de cómo nos comunicamos Sí. y cómo recibimos comunicación, ¿sí? Y la decisión de cómo nos desempeñamos. No nos comportamos, eso es diferente, cómo nos desempeñamos. Entonces, la comunicación, o preguntas más o dices más, Mm, ¿sí? sí. ¿Sí? O eres inquisitivo o autoritario, así de Claro. fácil. Claro que podemos ir cambiando en ciertas cosas, ser inquisitivo en ciertas partes, pero en realidad la personalidad se fija cuando una persona tiene más de una cosa, un poquito menos de otra. O sea que hay que tener mucho cuidado desde los bebés, Ujú, cómo los tratas absolutamente, y cómo y estar al pendiente de sus reacciones también de ellos totalmente. y cómo de cómo les hablas, de cómo los manejas, Cómo los porque tratas, cómo reaccionas ante cómo reaccionan, sus sí. situaciones. Puede ser un accidente, lo que sea, y la persona que reacciona, ¡ay, qué te pasó! Mala reacción. Ay, pues así Ya, me pasa, ya. mala reacción. Ahí empezamos a desarrollar miedos, traumas, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, porque las mamás nada más de que, No ay, ya todas, te caíste, ay, pobre no de todas, Yoya. algunas, no todas. Y apapacharlos y besarlos y de, ay, ya. Algunas, no todas. Culturalmente, por ejemplo, en Rusia eso no pasa. Bueno, pero muchas de las mamás, eh, pues, latinas y españolas y todo, sí somos así como que sobreprotectoras, ¿no? Como que cuando al bebé o al niño le pasa algo, se cae o cualquier cosita hasta que se enferma y todo, ahí estamos apanicadas y entonces ahí los estamos introduciendo a tener miedo. Sí, Exactamente. mamás, hay que tener cuidado con eso. Mm, Escuchen lo que nos dice Peter, es bien importante. es bastante importante, sí. Entonces, sí, si tenemos más de 8 años y tenemos una personalidad X o Y, sí que es culpa de nuestros padres, punto pelota. ¿Eh? La Y personalidad, ya sí, así va a ser toda la toda la vida. vida. La única manera que cambia eso es cuando hay un trauma, ¿sí? Cuando hay un trauma que aproxima al individuo al punto de la muerte. Bueno, pero generalmente entonces a todo mundo se le queda, porque Ujú. pocas son las gentes Pero vamos a ver que las gentes que sí, es el caso. Podemos conocer a alguna persona que puede ser una persona muy déspota, sí, y lo que sucede es de que de repente les da un paro cardíaco, un accidente, o tienen algún tipo de enfermedad que los aproxima a la muerte y hay ok. una reasociación neurológica y después del evento, o sea, ya a posteriori lo que sucede es de que cambia la A esas personalidad. redes cambian. ¿No? El trauma causa Ah, un cambio. El pues cambio muy puede ser bien. positivo, puede ser negativo. Claro, Ahí claro, está el estrés postraumático también. claro, ¿Sí? Puede ser claro. un cambio muy negativo de personalidad, ¿sí? Sí, Y sí, también podemos sí. causar trastornos de personalidad a través de traumas. Eh, es,
es feo, pero así que sí son los cambios. Muchas veces cuando hay un trastorno de ese tipo, cuando hay un trauma postraumático, como la personalidad ya no va a cambiar de regreso, lo que tenemos que hacer es crear una adaptación. ¿Sí? Entonces, en esta vida siempre tenemos tres cosas que podemos hacer. Ante cualquier situación podemos tomar tres vías. La mitigación, que es lo preferible, la adaptación, que es cuando nos queda de otra, y el sufrimiento, que es cuando decidimos no hacer nada o no A ver, podemos. la mitigación es como que el tranquilizarte o qué, o mitigar el dolor o qué, no entiendo. Eso ya sería una adaptación. O sea, que veamos, por ejemplo, en el cambio climático también. Hay Mm, mitigación, o sea, puedes hacer ciertas cosas para prevenir el cambio climático, o ya una vez que es demasiado tarde, una adaptación. ¿Sí? Por ejemplo, en las islas del Pacífico, lo que está sucediendo es de que mucha sí, gente ya es demasiado tarde para mitigar el problema. Ya claro. no se pueden arreglar las cosas antes de que lleguen hasta cierto punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya la gente está desplazada porque ya no tienen casas, porque están inundadas. No, pues ya. Entonces, que se necesita generar una adaptación. Mientras se adapta, la gente sufre. Y si no hay una adaptación, hay un sufrimiento más profundo. Lo mismo sucede con una persona. Ok, ¿Sí? ok. Procuramos, dentro de lo que se puede, evitar un trauma. Claro, Entonces, evitamos un trauma, ¿cómo lo evitamos? Eso ya depende de la preparación que tiene uno, ¿no? claro. Normalmente lo hacemos a través de forjar el carácter. Ahora ya vamos. Sí, Entonces, cuando tenemos una personalidad desarrollada, ¿qué pasa? Que simplemente ya no cambia. Nuestras dos opciones, ¿sí? Son las cosas que tenemos que escoger son dos. ¿Cómo nos comunicamos? O sea, decimos más o preguntamos más. ¿Y cómo nos desempeñamos? ¿Con confianza o con miedo? ¿Eh? Pero dentro de la comunicación es, ¿decimos más o hablamos más? Es una. ¿Sí? ¿Decimos más o preguntamos más? Esa es una. Y luego la otra es, manejamos o controlamos nuestras emociones o las expresamos. Esa es otra. claro. ¿Sí? Entonces, ahí está la forma de comunicarnos, esos dos factores, la expresión o manejo de las emociones y la decisión de decir o preguntar. ¿Sí? Y la otra, y esto, ojo, que esto se utiliza de hecho dentro del FBI, es el sistema que utilizan para sacar perfiles de comportamiento y perfiles de personalidad. Este específicamente es de personalidad y la personalidad no se debe confundir con el comportamiento ni con las aptitudes. Si tomas un examen o una prueba para un trabajo, lo que sea, esas pruebas son normalmente de aptitudes, que son tus Tus habilidades. No habilidades. tienen mucho que ver con la personalidad, ¿ok? Ojo, no puedes decir, ay, es que tomé un test de personalidad. Un test de personalidad es muy complejo, muy complejo. Oh, Y normalmente necesitas a alguien muy profesional que te vea y que haga ese tipo de examen. es un examen que no se hace escrito, Ok, ¿sí? Normalmente no se puede hacer escrito porque hay sutilezas que no necesitamos detectar. ok. En fin. Ahora, nada más déjame saludar. Nos están aquí enviando saludos Celeste Cárdenas. Un La Celeste, Celeste, un abrazo y saludos a Perú. También Wendy Calderón, Miguel Monteiro, ¿cómo están? Muchas gracias. A Lisa Ramos. Lisa, un gusto. Bueno, ya, luego sigo leyendo quién es más. sí. Nos está Y si tienen saludando. preguntas, por favor pregunten, este es el momento. Sí, sí, pregúntenle a Peter. Ahorita aprovechen porque después ya Sí, y últimamente ya no tengo tanta disponibilidad. no de tiempo de veras, tengo que estarlo ahí como que buscando y todo para que lo haga. Ahora, van a decir que por qué Peter y yo estamos así juntos, ahorita ya no guardando la distancia social, y es que Peter y yo estamos en lo que le decimos en la burbuja, ¿no? Y entonces ella lleva aquí como 3 semanas, entonces ya estamos, podemos estar cerca.
Y Ujú. casi no salgo. Porque no salimos casi. Aquí continuamos, Peter, Ok. entonces. Entonces, la diferencia entre la personalidad y el carácter, ¿cuál es? A ver. El carácter, básicamente, es la adaptación de la personalidad a las circunstancias de la realidad. O sea, lo que vives día a día. Es cómo adaptas tu personalidad a cómo vives día a día. Ok. ¿Sí? Es bastante sencillo entenderlo. ¿Por qué se confunden? Porque mucha gente dice, es que la personalidad es la personalidad. Y la gente cambia. La gente sí cambia, pero no la personalidad. Lo que cambia es el carácter. Son cosas muy distintas. Y para nosotros eso como que nos causaba conflicto, decir, bueno, inclusive tenemos a una amiga de México que nos decía, es que es igual, No, no, no es nada igual. personalidad y carácter te forman. Yo digo, bueno, a ver, allí vamos a escuchar a nuestro coach que nos diga cuál es la diferencia. Es muy distinto. Y entonces el carácter también se forma a través de nuestras decisiones, pero distintas. ¿Qué es lo que sucede? Decían los helénicos, Mm. decían, ten cuidado con tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones, Sí, tus acciones repetidas se convierten en tus disciplinas, y tus disciplinas se convierten en tu carácter determina tu destino. tu ¿Sí? vida. ¿Sí? Entonces, bastante sencillo cómo fluye esto de una cosa a otra. La vida, Para el controlar carácter. y desarrollar nuestro carácter, necesitamos entender nuestros pensamientos. Hay culturas muy antiguas, por ejemplo, la cultura Bushi, los Bushido japoneses, ¿sí? Las culturas mesoamericanas también, la cultura griega, los romanos, los egipcios, los persas, ¿sí? Ok. Los chinos. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Básicamente tienen una cosa interesante, que es de que desarrollan el carácter Mm. a través de ciertas prácticas. Pero una de las prácticas principales que se desarrolla en todas estas culturas Mm. es el uso de la filosofía. Porque vamos a ver, ¿qué es la filosofía? La filosofía simplemente es el poder de observar tus propios pensamientos. O sea, pensar en lo que estás pensando. Claro. También la naturaleza, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Si nuestros pensamientos forman nuestras palabras crean nuestras acciones crean nuestra disciplina forja nuestro carácter y nuestro carácter se convierte en nuestro destino. Sí. Entonces lo principal y lo desde el principio, lo del mero principio es el pensamiento. Entonces si observas tu propio pensamiento, tienes la capacidad de alterar toda esa cadena. ¿Sí? Claro. Es muy, muy, muy importante entender que si controlamos la manera que pensamos y no reaccionamos, manejamos mejor nuestro carácter. Hay que pensar. Y Hay la que pensar verdad dos veces. tenemos que pensar dos veces Primero piensa y luego piensa en lo que piensas y luego ya actúa. y luego reaccionas Sí. sí, de la Bueno, manera correcta. activas. Yo ya la palabra reacción no me gusta. Ya no te No gusta. me gusta. Entonces ya tomas acción o qué. Tomas acción. Tomas acción Activas. o que te activas. Ok. ¿Sí? Entonces, Perdón, aquí te dice Amanda Meraz que es Amanda, muy cierto todo lo que estás diciendo. Un beso hasta México, Amanda. Y también tenemos a Edgar Quiroz y también dice aquí, me encanta lo que dicen. Bueno, muchas gracias. bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver. Los Bushido, los samurái, decían, mis padres me vieron nacer, mas fue mi maestro el que me hizo hombre. Ah, caray. ¿Okay? Es importante entender esto porque los padres muchas veces no están en la posición de crear carácter.
formar el carácter de una manera consciente de sus hijos. ¿Por qué? Porque la preocupación primordial de un padre es la seguridad de sus hijos. Sí, claro, que ¿Ok? estén bien, Que estén bien. seguros, sí. Y la secundaria es su educación. Pero normalmente dicen la educación es en la escuela. La educación es en la escuela. La educación puede ser modales también. ¿Sí? Claro, en la casa se les da mucha educación. A mí me encanta una cosa que dicen aquí, bueno, algunas personas dicen en Inglaterra, yo siempre le he dicho, manners maketh man. O sea, que los Ok. modales hacen al hombre. Sí, A mí sí, eso me sí. encanta porque es muy cierto. Sí, sí, ¿Sí? sí, Y lo claro. vemos tanto aquí en Inglaterra como en la cultura de Bushido, los japoneses. También lo vemos mucho dentro de los romanos, de los griegos, ciertos protocolos. El protocolo viene por algún motivo, ¿no? Si Claro. vemos el arte del té, ¿sí? La ceremonia del La té, ceremonia, qué bonito, es muy ¿no? bonito, pero vamos a ver que todo tiene un uso práctico. Entonces, ¿por qué hacen esta ceremonia? Esta ceremonia la hacen para intencionalmente Ujú. servir el té de la manera más eficiente para obtener el sabor más exquisito. Una de las cosas importantes, por ejemplo, es dejar que el té fluya por encima de la tetera, y que se moje toda, Sí. para que de esta manera esto empiece a impregnar de adentro y de afuera la tetera. Entonces, entre más vieja la tetera, más interesante e intenso el sabor del té. Ah, yo no Entonces, una sabía. tetera nueva, pues no se ve tan bien y no Sí. sabe tan bien como una tetera ya vieja de las japonesas, es Sí. preciosas y por eso vemos que cada vez se oscurecen más. Es bellísimo. Ah, yo no Y la sabía. manera que lo presentan, así, de cierta forma, para que lo puedas agarrar bien, Es que es toda una es todo un ceremonia. arte. Sí, 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 ¿Sí? sí, sí, Es todo un sí. arte. Vamos a ver los protocolos también que tenemos en la etiqueta de comer. Pues es muy sencillo. ¿Por qué ponemos los cubiertos de esa manera específica? Porque es la manera más práctica. Tú Ujú. agarras de afuera y te vas hacia adentro conforme pasan los platos. ¿Sí? Así es. Y como en el plato principal no quieres andar moviendo cosas por todas partes, en el plato principal, pues ya estás en los últimos cubiertos y Sí. los de postre están enfrente para que no Ah, interfieran, ¿sí? ok. ¿Dónde va el agua? ¿Dónde va el vino? Todo esto tiene cierta lógica, Claro. ¿sí? Es una eficiencia, hay una elegancia y una eficiencia dentro del protocolo que se establece a través de los modales, ¿sí? Sí. Es interesante. Esto son decisiones que se toman antiguamente y siguen pasando a través del tiempo, se siguen haciendo simplemente porque son eficientes. ¿Forjan el carácter? Pues fíjense que sí, de alguna manera Se lo ahorcan. sí. Eh, Sin embargo, en esta parte de los modales, los padres sí que tienen bastante que ver, pero muchas veces les importa más la seguridad y la educación. Ojo, que el carácter no tiene mucho que ver con la educación y tampoco tiene mucho que ver con la inteligencia. La inteligencia tampoco tiene mucho que ver con la educación. De hecho, la educación lo único que hace es darle dirección a la inteligencia, ¿no? El aprender a observar nuestros pensamientos es algo que rara vez nos enseñan en las escuelas. Eso nos deberían de enseñar desde chiquitos. Entonces, déjame ver algo aquí. Okay. Sí, eso nos deberían de enseñar desde chiquitos. O sea, ahorita a sus niños, ¿no? En las escuelas deberían de enseñarles. Exacto, Sí. exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si queremos desarrollar nuestra personalidad, ya nos fregamos. Esa ya se queda. Ujú. Lo que tenemos que desarrollar entonces simplemente es nuestro carácter. El carácter requiere intencionalidad para ser desarrollado, si no se desarrolla al azar. Hay que Sí, tener cuidado con eso. Es muy, muy, muy importante sí, tener mucho cuidado con la manera que se desarrolla uno en su carácter.
porque muchas veces hay mucha pereza de pensar, flojera. Mucha Sí. gente, la gran mayor parte de la gente es muy floja para pensar y sobre todo para pensar en lo que han pensado, ¿no? Entonces, y es curioso, Ya ni siento se que, detienen a pensar. y es curioso, porque siento que esta es la verdad más absoluta que tenemos desde que existimos porque pensamos, ¿sí? Sí. Pienso, luego existo. No, Ok. eso es incorrecto. No sé por qué la gente dice pienso, luego existo. Cognito ergo sum significa pienso y por lo tanto existo. Sí, pienso, por lo tanto existo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es interesante. Porque sí, en español se confunde. Pienso y luego existo. Bueno, el luego puede ser el otro tipo de luego. Bueno, pues En fin. seguimos. Entonces es interesante que la gente siga confundiendo carácter y personalidad, pero es entendible. Es entendible. Ahora, hay que tener cuidado como padres. Los padres, como estas son sus prioridades, la seguridad y la educación, Sí. lo que sucede es de que muchas veces no le hacen caso al carácter. ¿En qué ocasiones vemos que los padres le hacen mucho caso al carácter? Cuando los padres optan por ser coaches o maestros o managers de sus hijos en vez de padres. Ah, vaya. ¿Sí? Ajá. Ejemplos claros, ¿Cómo que? los niños que empiezan a practicar un deporte a muy temprana edad, Ah, sí, claro. que se van a las olimpiadas o Sí. cosas así. Otro ejemplo, músicos de música clásica, cuando son muy niños, empiezan a tocar que el violín, que el cello, que la viola, Sí, que etcétera, etcétera, etcétera. así es. Y los padres están ahí, haz esto, y le están duro y dale, duro y dale, duro y dale. Sí, muy, muy disciplinados con sus hijos, ¿no? Que bueno, dándoles mucha disciplina a sus hijos y haciendo, pues sí, como coach, ¿no? Coachándolos en eso, Exacto, como maestros. exacto. Entonces, esto también es un problema porque entonces pierden Papel el de papel de papá. padres. ¿Sí? Como me estoy acordando de Serena Williams y de su hermana, que su papá desde chiquitas las puso a jugar tenis y él era el que las insistía y las estaba coachando y todo porque él decía que sus hijas iban a llegar a ser unas grandes tenistas y lo lograron, Sí. pero fue mucho la labor del papá. Mucho es la labor de los padres. Está bien y está mal a la vez. Necesitamos un equilibrio. ¿Sí? Lo que pasa es que el carácter requiere cierta dirección externa e Sí, intencional. Interna no puede ser, ¿por qué? Porque si tienes una taza, imagínense una taza, y esta es tu vida y es tu personalidad y todo, el carácter, pues es tu adaptación hacia lo que está aquí afuera, pero si tú estás aquí adentro, tú no estás viendo lo que hay afuera de esa taza, ¿sí? mm, Entonces necesitas cierta experiencia de vida de fuera para guiarte, no para decirte qué hacer y cómo pensar, sino para guiarte. Como les repito, la herramienta más fuerte que tenían todas estas culturas para desarrollar el carácter sí. era la filosofía. Y ahora que vemos que hay países, por ejemplo España, que deciden quitar la filosofía del currículum de los institutos o de las preparatorias, pues ¿Cómo? entonces Sí. estamos desarrollando gentes cuyo carácter se desarrolla al azar, Ay, qué barbaridad. ¿no? Muy, 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 muy feo, muy feo. Claro, ¿Sí? claro, pues sí. Ah, yo no sabía eso. Ana María Merino también nos saluda. Un abrazo, Ana María, hasta Cuernavaca, México. Y luego, Bueno, pues eso. El carácter, básicamente, tenemos que entender que se desarrolla a través de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones se crean a través de lo que llamamos nuestra moralidad. ok, Nuestra moralidad, en pocas palabras, son nuestros valores. Lo que sucede es de que la mayor parte de la gente no conoce sus valores. Entonces, si no conoces tus valores, ¿cómo vas a llegar a conocer tu moralidad?
cómo vas a tomar decisiones de una manera constante y coherente a quién eres. Por eso hay que aprender a observarnos, a pensar en nuestros pensamientos, a entender lo que estamos haciendo en esta vida, Claro. entender quiénes somos. En realidad, al final de todo, hay una pregunta, que es la única pregunta que importa en este mundo. ¿Quién soy? Es. Pero ¿cuántos de ustedes saben con absoluta certeza quiénes son? Ojo, ¿quiénes son? ¿Quién soy no es qué soy? ¿Sí ¿Quién qué? soy no es soy madre, soy padre, Soy ingeniero, soy soy ingeniero, soy esto? abogado. No, eso es qué soy, Sí. lo que haces, lo que eres, no quién eres, tu identidad pura. ¿Quién soy? ¿Quién es esa persona que piensa? ¿Es fácil? Pues fácil, no. Claro que no, es una pregunta que mucha gente se la lleva hasta la tumba porque luego no saben, La mayor pero parte de sí la es gente. muy importante saber quién eres. Decimos que dicen por ahí que hay dos momentos muy importantes en la vida de alguien. El momento que naces y el momento que te das cuenta para qué. A mí me gustó mucho eso. Qué interesante. Me gustó mucho, pero no voy de acuerdo. Aunque me gusta mucho esa idea, que la primera vez que la escuché fue del gran maestro Jim Rohn. En paz Jim descanse. Rohn, ay, me encanta. Sí. Pero en realidad, vamos a ver, los momentos más importantes, considero yo, y les pregunto a ustedes si están de acuerdo o no, y por qué. Porque las preguntas no van a ser tan fáciles de, ¿están de acuerdo sí o no? Nos va a Sí, poner a no. pensar ¿Y ahorita por que qué? te ¿Okay? vas. ¿Por qué están de acuerdo y por qué no? Una, el momento que naces. Sí. Dos, el momento que tienes tu primer pensamiento coherente. No te vas a acordar de eso. No te vas a acordar. ¿Sí? El momento que aprendes para qué naciste y sobre todo el momento en que aprendes y te das cuenta de quién eres. Lamentablemente, estos últimos dos, la mayor parte de la gente jamás lo llegan a entender. ¿Sí? Sí. ¿Es triste? ¿Sí o no? Pues no sé. No sé, pero son grandes Pero son momentos. grandes, sí. Son grandes momentos y me encantaría que todo el mundo pudiera llegar a vivirlos, pero la verdad es de que no es así y no va a ser así. Sí. No va a ser así. Porque especialmente ahora como van las cosas, cada vez hay más distracciones, tenemos cada vez más dispositivos que nos distraen de nuestro propio ser, Cierto. de quién somos, de cómo nos manejamos, de por qué hacemos las cosas que hacemos. Es que ahora hay menos tiempo para pensar, ¿no? No hay menos tiempo, está igual. O sea, bueno, el 24 tiempo horas. es igual, pero hay muchas distracciones, o sea, no nos damos tiempo para pensar, sentarnos un momento a pensar. Ya está. Entonces, ¿cómo queremos desarrollar un buen carácter si no nos damos tiempo para pensar? ¿Cierto? Sí. Ahora, vamos a darle un poquito más ahí. Hay una gran diferencia entre el temperamento y el carácter. Sí. Es una diferencia tremenda. De hecho, son opuestos. Entonces, cuando la gente dice, la personalidad, el carácter, el temperamento es todo lo mismo, no saben lo que están hablando. Discúlpenme. No, lo que me dijeron era que el carácter es lo mismo que la personalidad. No lo es. Y ya nos Y el explicaste temperamento que no lo todavía peor, porque el temperamento lo que es una cuestión muy reactiva. Es la manera que reaccionamos. Entonces, muchas veces, y casi siempre, el carácter es lo opuesto al temperamento. Sí. Entonces, la gente que tiene un carácter fuerte es gente explosiva y tienen, el temperamento fuerte, mira, hasta yo confuso. ¿Ya ves? La gente que tiene el temperamento fuerte normalmente es explosiva, normalmente Sí. se calienta muy rápido,
Sí. en todos los aspectos, ojo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que son gentes con carácter muy débil. Entonces de Claro. repente confundimos y es que es un líder con mucho carácter. No, y los españoles ahí van a entender lo que digo, no es de que tenga mucho carácter, es de que es un gilipollas, ¿sí? O no es de que tenga mucho carácter, es de que es un patán o es un déspota, que tiene un temperamento muy fuerte y un carácter muy débil que Muy no le débil. permite pensar y pensar en lo que está pensando antes de actuar, antes de decir, antes de crear algo que tenga consecuencias negativas hacia otra persona o hacia ellos mismos. Claro. Sí, hay ¿Sí? que pensar 2 veces. Sí, pero Sí. muy en orden. Pensar y luego pensar en lo que estás pensando. Así es. Sí. Mira, aquí nos está escuchando bien Conquer SD. Dice, hola Emma, un saludo fuerte de tu amigo inglés. Pues hola, ¿cómo estás? Y a Yadira Pineda también, un abrazo. A Rosario Rivera Vélez también, un abrazo muy fuerte. También aquí tenemos a Berta Carrillo, un abrazo Berta hasta Aguascalientes. Bueno, seguimos. Y bueno, entonces, hay que tener cuidado cuando decimos es que esta persona es de carácter fuerte, cuando realmente lo que queremos decir es que tiene un temperamento fuerte y que es Eso, de carácter débil. David. ¿Sí? Sí, sí, cierto. Sí, ahí es lo que no debemos de confundir, porque luego hay personas que yo pienso que esconden bajo la cuestión de cierta agresividad esa baja autoestima, falta de confianza en sí mismos, ¿no? Claro, porque no se le acerca a la gente, no Claro, cuestionan, y si no los cuestionan, porque sí, les da miedo, pues entonces se salen con la suya todo el tiempo. así Hay que tener es. mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, pues amigos, ustedes mándenos luego sus preguntas, díganos para que Peter lo aprovechemos ahora que está aquí y hasta que se nos vaya a Rusia otra vez. Y también quiero que me digan qué temas les gustaría que tratáramos. Pues, Peter, no sé con qué te gustaría concluir esto. Que no confundan las cosas. Por favor, no confundan las cosas. Tengan mucho cuidado No. también cómo se desarrollan ustedes, cómo se desarrollan a sus hijos. Y dense cuenta de una cosa muy importante. Sí, Si quieren tener un buen carácter, lo primero que necesitan es entender sus propios pensamientos. Después, tener mucha paciencia consigo sí. mismos. O sea, la paciencia más importante es la que tienes a ti misma. Punto. Mm, Y que te des tiempo, ¿no? Te siempre. des tiempo a ti, porque muchas veces estás dándole tiempo a los demás y muchas veces es un tiempo que tú no querías dar, pero que de alguna manera hay mucha gente que se siente obligada con otras personas por ayudarlos, por ponerles atención, lo que sea, y no se dan tiempo para ellos, para alimentar su carácter, ¿no? Su mente. Para alimentar su mente, para reflexionar. Mucha gente dice, bueno, es que eh, me voy a poner a meditar. Bueno, la meditación es muy buena, pero yo pienso que una cosa es la meditación en sí y otra el que te pongas tú a pensar y a reflexionar las Son cosas. cosas muy distintas y muchas veces Sí, opuestas, pero que se balancean. sí, o sea que hay que hacer las dos Hay que cosas. hacer las dos cosas. El simple hecho de que te sientes a meditar 2 horas no significa que vas a llevar una mejor vida, pero si te pones a pensar de una manera eh, con pensamientos de calidad, disciplinada, Sí, ¿sí? sí, Sí que puedes llevar una mejor vida. Si empiezas a cuestionarte, a hacer preguntas potentes, de sí, calidad, vas a tener pensamientos de calidad. claro. Lo que yo siempre he dicho es de que la calidad de preguntas que te haces determina la calidad de vida que tienes. Pero no es tan fácil cuestionarnos nosotros mismos. Muchas veces no sabemos cómo cuestionarnos.
Entonces, ahí va, a lo mejor, ese es otro tema que podemos Es otro tema tratar para otro día, pero sí. para otro día, el poder de las preguntas, Mi libro. que es el libro, uno de los libros que ha escrito Peter, de verdad, interesantísimo. A ver, aquí nos está diciendo Ana María Merino, Anita, dice, gran tema, qué difícil es entender a una persona de temperamento fuerte. Es mejor ser de un carácter accesible, ya que así podemos entender mejor a los demás. Exacto. Y de hecho, una persona con carácter fuerte normalmente tiene un temperamento gentil. ¿Sí? O sea, son accesibles. Que el carácter fuerte, definido muy bien por Winston Churchill como éxito. ¿Sí? Ay, ese Winston Churchill era una Cuando maravilla. dice, el éxito es cuando tienes la capacidad y la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Pues es un buen carácter. Wow. Ese es un buen carácter, exactamente eso es un buen carácter. Wow, sí. Y ese es el carácter del éxito, de hecho. Cierto. Hace varios años estaba yo pensando, muchos años estaba pensando, ¿cómo puedo ser coach si he fracasado tantas veces en las cosas que he hecho? ¿Cómo puedo ser coach? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Luego me di cuenta, es que estoy en realidad, estos fracasos han sido lecciones y he rebotado y he seguido y seguido y seguido. Y hace poco, uno de mis clientes me dice, ¿sabes qué? Y llevo bastante tiempo con él, ya llevamos bastante tiempo juntos, más bien. Sí, me dice, ¿sabes qué? Que me han llegado varios coaches a tratar de incitarme a que trabaje con ellos en vez de contigo. Y la única pregunta que les hago es, ¿qué errores fuertes has cometido en tu vida? Y yo me río, yo sé que es un gran cliente muy, muy leal, pero aparte también ya se convirtió en un gran amigo. Y me dice, ¿sabes qué? Que la mayor parte de ellos dicen, pues, mis errores han sido pequeños. Y me dice, yo no confío en nadie que no acepte que ha cometido grandes errores. Porque una de dos, o me están mintiendo, o es cierto. Porque esas dos cosas son malas, porque si me están mintiendo es un mentiroso. Y si es cierto, entonces, ¿cómo vas a saber cómo manejar las situaciones negativas? Ahí está. ¿No? Ahí está. Y ahora, que está en una posición política bastante alta, dice, es parte también de mi proceso de elección de gente que tengo yo en mi gabinete. Claro, en su gabinete, claro. Sí, en mi gabinete es importante. Para él esa pregunta es importante y las otras preguntas importantes son las que les hice a ustedes hace 2 semanas. Exacto. Vean nuestro video de hace 2 semanas, 3 semanas fue el primero, ¿no? De hace 3 semanas en donde Peter nos habló de la inteligencia emocional. Es algo mucho, muy interesante, se los recomiendo mucho. Lo encuentran aquí en Facebook o en YouTube, en Emma Alonso Talks de hablar. Ahí en nuestro canal encuentran todos nuestros videos. Entonces hace 3 programas que Peter habló de este tema. Pues Peter, te agradecemos muchísimo. Gracias a ti. De veras un honor y una cosa maravillosa el que lo podamos compartir con todas las personas, amigos, porque yo a todos ustedes los traigo aquí en mi corazón, los quiero mucho y yo sé que muchos de estos temas nos ayudan a todos a crecer, a desarrollarnos, a vivir mejor, a entender mejor. Sí. Así que Peter, muchas gracias por todo. Es una cosita, Celeste nos está preguntando, nos está diciendo que le gustaría hablar del ego. Celeste, dinos específicamente qué parte del ego quieres hablar. Ándale, pensamos, pues. porque el ego es un tema bastante grande y es bastante interesante. Entonces, muy difícil abarcarlo en un solo programa, pero dinos específicamente qué es lo que te gustaría saber y con todo gusto lo hablamos.
Bueno, pues mi querida Celeste, ahí ya quedó. Bueno, Peter, pues muchas gracias, A amigos. ti, Nos ustedes, despedimos, los esperamos el próximo jueves en su programa Abriendo Puertas con Emma Alonso, transmitiendo desde Londres, Inglaterra. Les mandamos un gran abrazo. Hasta luego. hasta luego. Bye, amigos.